La mañana de Navidad en Valle de Pinos siempre es tranquila, solo el crujir de la nieve acumulándose en el porche y el zumbido lejano de una máquina quitanieves subiendo por el camino de la sierra. Preparé una taza de té de canela antes del amanecer, no porque alguien viniera de visita, sino porque siempre lo hago. Me gusta cómo el vapor se enrosca en la luz fría, llena el silencio con algo cálido como un abrazo que no pide nada. Al abrir la puerta para ver cómo estaba el clima, casi tropiezo con ella. Una canasta de frutas envuelta en plástico brillante estaba recargada contra el marco. Una tarjeta apenas seca colgaba del asa. 3 palabras en la letra de Ximena Paz, Ximena. Ni un con cariño mamá, ni una llamada. Solo una firma tan fría como la tinta desvaída. Las manzanas ya estaban blandas. Las peras parecían haber viajado una semana de más. La etiqueta de la canasta decía cosecha fresca, promoción navideña al mayoreo. La puse en la mesa de la cocina. El plástico crujió como si fuera papel de un velorio. Intenté no tomármelo personal. Me dije que no todos los gestos necesitan un moño o una llamada. Pero cuando mi celular vibró minutos después, supe que no era un mensaje de Feliz Navidad. Era el banco. Compra realizada hace 250,000. Hacienda El Encanto. Tarjeta terminada en 472. Miré la notificación. 0462, mi tarjeta. La que uso para el súper. Las medicinas, los pedidos en línea de la farmacia. La que guardo en el cajón debajo de los filtros de café y las pilas viejas. La que Ximena pidió prestada una vez para una cuenta del dentista y nunca me devolvió. Solo me leyó el número por teléfono un día y dijo, te lo pago la próxima semana. No la llamé, no le mandé mensaje, ni siquiera volví a mirar la canasta en la mesa. En cambio caminé hacia el cajón. La tarjeta estaba ahí, pero ya no importaba. No en ese momento. Serví el té de canela en mi taza más oscuro de lo normal y me senté junto a la ventana que da al bosque. La nieve caía más fuerte, de esas que tapan las huellas viejas, de las que no hacen preguntas. Y supe sin amargura ni sorpresa que no era la primera vez que me dejaban a la intemperie. No era la primera vez. Eso fue lo que se asentó después, más pesado que la nieve afuera. Esa cuenta, esa declaración de C250,000, no era algo aislado. Era parte de un patrón. Podía rastrearlo en pedazos, unos cientos aquí, otros allá. Solo hasta el viernes, mamá. Dejé mi cartera en casa. Puedo poner esto en tu cuenta. Luego te pago por transferencia. Las promesas siempre venían envueltas en un tono casual, como pedir un vaso de agua. Pero nunca traían seguimiento, solo más peticiones. El PIN se lo di la primera vez cuando Ximena necesitaba gasolina después de su pasantía. Recuerdo estar en el garaje con el celular en la mano leyéndole los números despacio. Los había apuntado en un recibo viejo del súper y lo doblé una vez. Nunca me lo devolvió. Nunca lo pedí. Estuvo el contrato de renta que firmé como aval cuando ella tenía 23, aún estudiando su carrera en artes. Dijo que su crédito todavía no estaba sólido y que nunca me buscarían. Una semana después, pagué el depósito porque el pago se había trabado en su banco. No recuerdo la última vez que ofreció pagarme, pero sí recuerdo cada vez que me dije a mí misma no mencionarlo porque sonaría mezquino, porque las mamás no llevan la cuenta del amor, porque sacarlo a relucir podría hacer que llamara menos, que viniera menos, que quisiera menos. Se coló en otras cosas también. Sus mensajes de cumpleaños llegaban después del mediodía. Sus tarjetas de Navidad eran compradas en la tienda sin firma. La última vez que me abrazó sin necesitar algo fue en la prepa, tal vez. La verdad no era ruidosa. No llegó con portazos ni reliquias rotas. Llegó como un patrón tan silencioso que casi no lo noté hasta que echó raíces. Vivía en mi cuenta de banco, en mi silencio, en mi disposición a creer que ayudar siempre era lo correcto. Volví a mirar la notificación en mi celular, aún brillando débilmente. Mi nombre estaba en la cuenta. Pero en algún momento Ximena empezó a tratarla como suya, y yo empecé a dejarla. Caminé por la casa despacio como si fuera una visita en un lugar que solía ser mío. Las paredes del pasillo aún tenían los cuadros de Ximena, esos abstractos a medio terminar
que juraba serían su gran salto. Pagué su colegiatura con un préstamo que duró más que su propósito, y lo único que quedó fue arte que nunca se vendió, y un silencio que nunca explicó por qué. Su proyecto final de la carrera colgaba junto a la puerta del cuarto de huéspedes. Acrílico sobre lienzo, pinceladas gruesas en mostaza y gris. Una vez lo llamó residuos emocionales. No pregunté qué quería decir, y ella nunca preguntó si me gustaba. Aún así, lo enmarcé. En la sala el sofá estaba hundido del lado donde Jimena solía acurrucarse, con su tableta las piernas dobladas debajo. Me mandaba mensajes desde el otro lado de la habitación cuando quería algo de comer. Eso fue cuando todavía venía a casa por las fiestas, antes de que los vuelos se pusieran caros y el trabajo se volviera un caos, antes de que yo dejara de esperar. El reloj de la cocina tic-tac con un sonido que dejé de notar hace años. Debajo un tablero con notas viejas aún pinchadas, recordatorios para surtir recetas, una receta que Jimena me mandó por correo cuando empezó su fase sin gluten. La letra era mía, las decisiones siempre suyas. Hasta el baño de visitas contaba historias. Su crema de lavanda seguía en el estante sin abrir. La dejó ahí la primavera pasada después de una visita corta, donde apenas me habló, pero tomó 3 llamadas de trabajo. Esta casa alguna vez fue un lugar que construí para estar juntos. La pinté con colores cálidos, llené las alacenas con cosas que les gustaban, decoré cada cuarto con algún tipo de recuerdo. Pero ahora al recorrerla, se sentía más como un registro de cosas que di sin que me las pidieran. Prueba de lo fácil que es pasar de estar presente a ser esperado. De cómo el dar se vuelve algo que se da por sentado. Me paré en medio del pasillo y miré alrededor no buscando nada en particular, solo lo suficiente para darme cuenta de algo simple y filoso. Nada en esta casa estaba roto, pero todo en ella había dejado de sentirse mío. En el mueble del pasillo, en el segundo cajón de abajo, guardaba las cosas que nadie nunca pregunta, carpetas con nombres y fechas, años ordenados en sobres de Manila y fundas de plástico. Antes era para la temporada de impuestos. Luego se convirtió en otra cosa. Saqué la carpeta etiquetada Exemena, gastos, y la abrí en la mesa de la cocina junto a la canasta de frutas que aún no había tocado. Los papeles estaban ordenados. Siempre he sido ordenada. Primas de seguro médico, vuelos de emergencia, copagos de terapia, colegiaturas, y ese retiro de yoga que juró le resetearía el agotamiento. Cada hoja tenía mi nombre al final. Algunas líneas eran pequeñas, C3500 por una receta de última hora. Otras pesaban más, C100.000 por una colegiatura que nunca terminó, C65.000 por un depósito de mudanza que nunca se concretó. Había entregas de supercuentas sorpresa del veterinario. Una suscripción que no reconocí, pero seguí pagando por si acaso. En total en 2 años, C1 400.000. No había amargura en la tinta, solo números, solo registros, pero cada cifra guardaba algo no dicho. Ni una vez preguntó si podía pagarlo. Ni una vez se detuvo a preguntar si yo estaba bien. Al fondo de la carpeta, entre 2 estados de cuenta, encontré un papelito con mi letra. La tinta estaba desvaída, los bordes doblados, como algo olvidado demasiado tiempo. Decía, si nadie pregunta si estás bien, guarda los recibos. No preguntarán 2 veces. Lo escribí una noche después de que Jimena canceló una cena a última hora por 3ª vez ese mes, porque surgió algo. Había hecho un guisado desde cero. Ella nunca lo mencionó otra vez. Pasé la mano por las páginas despacio, no con enojo, sino para recordarme que esas cosas pasaron, que no las imaginé, que no solo fui generosa, fui invisible. Guardé la carpeta en su lugar y cerré el cajón, no con fuerza, solo con la certeza de que había cargado demasiadas cosas en silencio. Y ahora, por fin, estaba lista para soltar una de ellas. La página del banco seguía igual, encabezados azules, espacio blanco estéril, una ruedita que siempre giraba de más. No había entrado en semanas. La mayoría de las cosas estaban en autopago. Sistemas silenciosos para una vida silenciosa. Pero ahí estaba mi nombre en la parte superior y debajo,
en letras más pequeñas, Jimena Hernández, usuaria autorizada. Sin alerta, sin advertencia, solo su nombre sentado junto al mío como si tuviera derecho a estar ahí. Me quedé un rato con el cursor encima, no porque no supiera qué hacer, sino porque lo sabía. El ratón se movió de su nombre a la opción de eliminar usuario. No fue dramático, solo una línea de texto clara y sin parpadear. Hice clic. Apareció una ventana. ¿Está segura de que desea eliminar a este usuario? Hice clic en sí. No pasó nada. Ni música, ni aplausos, solo una pantalla actualizada y luego su nombre desapareció. Cerré la laptop y llamé a la sucursal local para confirmar. Un joven llamado Luis contestó. Reconocí su voz. Solía embolsar en el súper cuando estaba en la prepa. Sí, señora, dijo tras una pausa. Todo listo. Acceso revocado de su parte y la nuestra. Le di las gracias y colgué. No se levantó ningún peso. No hubo una oleada de poder. Solo la certeza tranquila de algo terminado. No roto, solo completo. Esa tarde manejé al pueblo y entré a una oficina de abogados cerca del Palacio Municipal. Alejandra Flores me recibió con un asentimiento suave. No necesitamos hablar mucho. Ella redactó mi testamento original hace 10 años, el que dividía todo por igual. Quiero cambiarlo, dije. Nada de división. Parpadeó una vez, pero no preguntó por qué. Quiero crear una beca, continué. Para mujeres mayores de 50, solteras, viudas, lo que sea. Gente que todavía tiene algo que dar aunque nadie más lo vea. Asintió de nuevo. Eso es un legado. Firmé los papeles con una pluma que decía Flores San Martínez Abogados. La tinta se corrió un poco en el borde de mi firma, pero se mantuvo. Al salir, el viento había arreciado sacudiendo las ramas secas de los pinos. Me ajusté el abrigo no porque tuviera frío, sino porque ya no lo sentía, y por primera vez en años tenía algo que nadie más podía gastar. El teléfono sonó una vez al mediodía, luego otra a las 2. El nombre de Jimena cada vez sin mensaje, sin texto. Solo el estallido agudo del sonido seguido de un silencio que empezaba a preferir. No contesté. No porque estuviera enojada, sino porque no tenía nada más que explicar. En cambio, abrí el cajón de la cocina y saqué una de las velas de canela que había guardado sin razón, solo por costumbre. La encendí despacio, como Guillermo solía encender los cerillos, cuidadoso, paciente, como si la flama tuviera que ganarse. La casa se llenó de un aroma suave que no había notado en años. No dulce, solo cálido. Preparé una taza de té de jengibre y puse un disco de jazz de fondo. El saxofón se tejía en el silencio sin intentar interrumpirlo. Me senté en la misma silla de siempre, el cojín ligeramente hundido por el tiempo. Jimena llamó de nuevo. Lo dejé sonar. Algunos silencios se sienten como castigo. Este no. Este se sentía como espacio, como respiro, como el sonido de algo que se asienta después de haberse roto. Miré alrededor de la sala y me di cuenta de que el silencio no estaba vacío. Por fin era mío. No lleno de expectativas, ni tensión, ni el zumbido de los, y sí, tomé un sorbo de té. El jengibre quemó, luego calmó. La vela parpadeó, y cuando el teléfono sonó por cuarta vez, lo puse boca abajo sin pensarlo, la pantalla parpadeando, su insistencia inútil contra la madera. En ese momento no me estaba retirando, estaba eligiendo. Jimena llamó la mañana siguiente. Esta vez dejó un mensaje. Tenemos que hablar. Sábado, mi casa, 3 de la tarde. No era una petición, sonaba como una orden. Cuando llegué, su entrada estaba bordeada de mulch limpio y adoquines nuevos, el tipo de jardinería que pagas en abonos. Abrió la puerta, pero no sonrió. Pasa, dijo, dándome la espalda. La sala estaba impecable, paredes blancas, mesa de cristal, ni una sola foto nuestra en ningún lado. Emiliano y Lilia ya estaban sentados. Un vaso de agua frente a cada uno sin tocar. Estamos preocupados, empezó Jimena. Este comportamiento financiero tan repentino no es propio de ti, no respondí. Saqué un montón de papeles de mi bolsa y los puse en la mesa uno por uno. Esto es lo que he pagado en los últimos 2 años, dije. Colegiaturas, copagos, rentas, viajes a la sierra. Total C1, 500,000.
Ximena alzó las cejas y soltó una risa seca y filosa. ¿Llevaste la cuenta de todo eso? Eso es un poco intenso. Fui contadora por 30 años, dije. Los números son mi manera de recordar. Emiliano se inclinó hacia adelante. ¿Entonces ahora somos unos aprovechados? Eso es. No dije eso. Dije que ya no sigo. Lilia desvió la mirada. Su labio tembló, pero no habló. Ximena cruzó los brazos. Estás actuando como víctima. No es justo. Saqué una nota pequeña doblada una vez y la puse encima del montón. En mi letra, ya no le debo nada al mundo que me dio por sentada. Nadie la tomó. Solo estamos tratando de manejar las cosas, murmuró Ximena. Tú lo has hecho muy difícil. Me levanté despacio. Querrás decir que dejé de ser fácil. Nadie me detuvo cuando caminé hacia la puerta. Afuera el cielo tenía el color del papel mojado. Una brisa ligera tiró de mis mangas. No miré atrás ni a la casa ni a las personas dentro. Les había mostrado el costo. No les quedaba nada por tomar. Empaqué en silencio un cajón a la vez. Sin lista, sin nota. Solo el ritmo constante de doblar lo que era mío y dejar lo que no. La canasta de frutas fue lo primero en irse. Luego, las fotos familiares. Las que me tenían al fondo sosteniendo la cámara o los abrigos. No anuncié nada. Ni mensaje de despedida, ni tarjeta de cambio de dirección. Que se preguntaran. ¿O no? El camión llegó el jueves por la mañana. Uno rentado. Sin nombre de compañía, en el lado solo pintura plateada y espacio para todo lo que me llevaba. Lo llené con manos lentas y respiración firme, mis libros, mis archivos, unas colchas, una tetera, los platos buenos. Nada frágil. Ya no tenía nada frágil. Cuando cerré la puerta principal no sentí tristeza ni triunfo, solo certeza. Manejé primero al oeste, luego al norte, hacia un pueblo cerca de la frontera de Chihuahua. No estaba marcado en la mayoría de los mapas. Eso era parte del encanto. Nadie vendría a buscarme. Y no necesitaría explicarme. La cabaña estaba en un terreno donde los pinos se inclinaban como si escucharan. Había visto el anuncio meses atrás y lo guardé sin intención de mudarme. Solo soñando como hace la gente cuando se ha dado por entero y aún no imagina recuperar algo. Pero ahora no era un sueño. Las llaves estaban en mi bolsillo. Las ventanas daban al este. El porche tenía justo el espacio para una silla, una mesa y una persona que ya no esperaba nada. Abrí la puerta, entré y dejé mis bolsas sin hacer ruido. Luego abrí la ventana más cercana y dejé entrar el aire frío. Olía a pino y a comienzo. La cabaña no necesitaba mucho. Solo una escoba, una tetera y tiempo. Barrí el polvo que no me pertenecía, abrí ventanas que no se habían movido en años y dejé que el silencio se asentara como si hubiera estado esperando tanto como yo. Empecé por lo pequeño, hierbas en el alféizar, unas macetas de lavanda en el porche. La tierra era terca, pero yo lo era más. Volví a pintar nada ambicioso, solo cómo la luz se movía entre los árboles o cómo el vapor se enroscaba en mi té por las mañanas. No se lo mostré a nadie. Esa era la mejor parte. En la biblioteca del pueblo me ofrecía dar un taller contabilidad para la vida para jubilados. Nos reuníamos una vez por semana. No se trataba de presupuestos, se trataba de valor, de aprender a nombrar lo que has cargado y lo que ya no debes. Las llamadas volvieron. El número de Ximena una vez, luego el de Lilia. Las dejé sonar. No las bloqueé. No necesitaba hacerlo. Algunas respuestas no son rechazos, son liberaciones. Por las noches escribía en mi diario. El que Guillermo me dio cuando me jubilé, cuando pensé que lo llenaría con recetas y planes de viaje. Abrí una página en blanco y escribí: no necesito que ellos lo arreglen. Ya lo hice yo. Luego, cerré el cuaderno y lo puse en el estante entre el manual de jardinería y una pila de novelas que aún no tocaba. Afuera el sol se hundió detrás de la sierra, proyectando sombras largas que ya no me alcanzaban. Serví una taza de té y la dejé enfriar en mis manos, el calor durando más de lo que esperaba. Era casi primavera cuando escuché el crujir de llantas en el camino de grava. No levanté la vista de inmediato.
Algunos sonidos aprendes a dejar que se anuncien solos antes de decidir si importan. Luego un toque. Suave, vacilante. Jimena estaba en la puerta con las manos en los bolsillos del abrigo. Sus ojos estaban cansados. Sus hombros más pequeños de lo que recordaba. No parecía alguien con un discurso preparado, solo alguien que había manejado lo suficiente para dejar atrás su orgullo. Sacó un cheque y lo sostuvo entre nosotras. Primer pago, dijo. No es mucho. No lo tomé. Tampoco lo rechacé. Solo asentí. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado. Nos sentamos en la mesita junto a la ventana, la que usaba para escribir y tomar té por las mañanas. Serví 2 tazas. Sin azúcar, sin preguntas. Ella tomó un sorbo en silencio. No se disculpó. No le pedí que lo hiciera. Esa parte de la historia había terminado. Lo que venía después no necesitaba arreglos, solo llegar sin exigencias. Miró alrededor de la cabaña, sus ojos deteniéndose en el estante, las macetas de lavanda, el lienzo sin terminar en el caballete. Luego me miró a mí. Nada en su rostro pedía perdón. Nada en el mío lo ofrecía. Todavía no, pero ambas estábamos quietas. Y por primera vez no había peso entre nosotras que no hubiéramos ya soltado. A la mañana siguiente, desperté con un silencio que no dolía. Solo la luz moviéndose por la ventana lenta y segura. Preparé té y abrí el cuaderno otra vez, no para planear ni hacer listas, sino para escribir algo que no necesitaba recordarse, solo decirse. Lo que di fue real. Lo que perdí fue real. Pero lo que tengo ahora es mío. Las palabras no picaron, no resonaron, solo aterrizaron suavemente en la página como algo que había esperado mucho tiempo para llegar. Miré alrededor de la cabaña. Las cosas en ella no eran muchas, pero eran mías. Una taza astillada, una cobija de lana, una foto de Guillermo guardada detrás de la lámpara. Nada caro, nada prestado, nada que aún se debiera. Un pájaro cantó justo afuera de la ventana, breve y despreocupado. Cerré el cuaderno y lo puse junto al té, el vapor enroscándose en la luz de la mañana. No había ceremonia en la paz que sentía, ni titular, ni palabra final, solo la sensación de que algo viejo se había cerrado suavemente detrás de mí. No con un portazo, no roto, solo terminado. Tomé mi taza y me senté junto a la ventana mientras las sombras se movían en el suelo. No necesitaba medir qué había cambiado, ni pesar qué podría regresar. Esa parte del trabajo había terminado. Y en su lugar estaba esto, el tipo de silencio que no pide nada y lo devuelve todo.